Hola, nuevamente aquí en el canal de la materia Construcciones 2 de la carrera Arquitectura de la Universidad Nacional del Sur, a cargo del profesor arquitecto Claudio Arnaldo Pirillo. Hoy vamos a continuar con el trabajo del espacio arquitectónico. Si recordamos, tiene tres elementos: el observador, la luz y el límite. Aquí en la materia profundizaremos en la estructura del límite. ¿Cómo se construyen los límites? La estructura es el alma de la construcción. Por ello, hoy nos dedicaremos al origen de las estructuras, sus formas y materiales. Para ello tomaremos Bibliografía base, Estructura para arquitectos, de Mario Salvatori y Roberto Heller. Si recordamos los primeros espacios del hombre, tomamos las ruinas de Stonehenge, 3000 años antes de Cristo y 2000. Son los primeros espacios en la prehistoria. En ellos observamos que están compuestas por sistemas trílicos. Al erguir un elemento como piedra, se reconoce como un espacio arquitectónico. Cuando se utilizan dos verticales con un tercero que los une, surge otro espacio arquitectónico, que es el adentro. A esta relación de tres elementos lo llamaremos espacio trílico. Comúnmente esto está denominado en estructuras y en construcción. La estructura es el nombre que recibe al conjunto de elementos unidos conectados entre sí, que tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, garantizando así el equilibrar la gravedad. Y esa acción se denomina la función estático resistente en la construcción. Vemos aquí cómo las cargas representadas en flechas van cambiando su dirección a través de los elementos. En el mundo griego utilizaban gran variedad de materiales de construcción para realizar sus edificios, como el adobe, la madera, la terracota y piedra. Hoy podemos estudiar las ruinas de los templos, donde el material más usado fue la piedra, desde calizas duras hasta el mármol. Estas piedras eran talladas y montadas por estos aparejos y roldanas donde permitían ubicarlas en los lugares deseados. Esas piedras eran ancladas o amalgamadas por piezas metálicas incrustadas en las mismas. En el mundo griego y en especial en el Partenón, vemos que la construcción clásica tiene una proporción áurea para lograr un lenguaje estético símil a la naturaleza. Este sistema trílico en el Partenón nos representa dos geometrías. Tanto por un lado vemos la representación de una geometría euclidiana del lado izquierdo y del lado derecho la geometría no euclidiana, comúnmente denominada corrección óptica. Cuando llegamos al mundo romano, este aporte se ve en el arco al sistema trílico. El arco es un elemento estructural de directriz en forma curva que salva grandes luces entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga para soportar a los apoyos mediante una forma oblicua denominada empuje. Aquí vemos en la ilustración de la izquierda un posible forma de construir con las herramientas de la época. Del lado derecho vemos cómo esos arcos construidos en el periodo romano hoy en día están en pie. Vemos que la repetición de elementos se van uniendo en la parte superior del arco y tanto en este caso pilares, tienen doble grosor para soportar estas fuerzas en él.
¿Cómo está compuesto este arco? ¿Cómo se ejecuta normalmente? Normalmente se hacen los apoyos, paredes o pilares de gran espesor y se le coloca un aparejo o siembra en el medio. De los laterales se van colocando trozos de piedra que se llamarán constructivamente dovelas hasta llegar a la central que se llama clave. Luego se podrá retirar el aparejo y ya está consolidado este arco. Este arco está compuesto por fuerza. Cuando entra en carga, vamos a ver que las fuerzas van a tender a este diagrama de aquí abajo, que con rojo veremos que el muro o la pared tiende a abrirse. Para ello le damos mayor espesor o colocamos contrafuertes. Aquí veremos en la figura de la derecha todas las partes de estos arcos. Como le decía, la sucesión de dovelas hasta llegar al centro de cada uno de sus lados, la clave y la carga que generan las conclaves para sostener. También tenemos los vértices de la clave, los estrados, los estribos, que es el apoyo del nacimiento del arco, todo para permitir mayores luces a las piezas obtenidas. Pasamos aquí a la mayor obra del periodo romano, que es el Panteón, que es la repetición radial de un arco con un eje hasta construir una bóveda, consolidado un sistema estructural planar. Seguro que lo conocen este ejemplo, pero cuando lo estudiamos en sección veremos veremos algo muy específico. En una altura de 43 metros 60 centímetros, con una esfera exactamente de 43 metros 60 centímetros, vemos que los pilares son doble pilares para absorber los esfuerzos en N, y en la parte superior la cúpula va cambiando de grosor. Este cambio de grosor lo podemos observar acá en el estudio lateral, que va a tener, como vemos el comportamiento de esa figura, de esa cáscara, vemos que a los grados 52 pasa el eje neutro, donde cambia los esfuerzos de las piezas. La parte superior veremos que trabajan a la compresión y a partir de los 52 grados empiezan a trabajar a la tracción. Por eso vemos que cambia el grosor en la sección. Cuando pasamos al mundo bizantino, en especial, el mejor ejemplo es la estructura de la capilla Santa Sofía. El avance tecnológico del bizantino se puede identificar por el aporte de las pechinas. Este recurso nace en el proyecto de Santa Sofía por los arquitectos de tradición griega, Artemino de Trales y Isidoro Mileto, como autores teóricos del proyecto. La ejecución comenzó en 1532 y hasta el año 1537 no terminó. Esta obra llevó a más de 5.000 operarios. Luego de 3 terremotos mencionados, 1953, 57 y 58, se pierde la cúpula y en el 1563 el sobrino Isidoro, el joven, realiza la cúpula actual. El cambio radica en su ubicación del radio. La nueva cúpula mejora el trabajo de flexocompresión. Esto lo podemos observar en la figura que tenemos a la izquierda, donde la cúpula original, más baja, tenía un radio y era más coplanar para trabajar esfuerzos de compresión. En cambio, ya la nueva cúpula realizada por el joven Isidoro, vamos a observar que ya es de medio punto completa. Cuando pasamos a la perspectiva, identificaremos que la unión de esta cúpula con los otros
cañones corridos que marcarían los laterales de esta obra, nace una nueva pieza que se llama la pechina. Si analizamos específicamente este funcionamiento de las pechinas, normalmente teníamos el cañón corrido para el desarrollo de las basílicas. Aquí la basílica necesita un cambio de eje, un eje ortogonal, y al unir dos cañones corridos, la pieza que aquí está marcada en azul se va a denominar pechina. Para ello se desarrolla todo ese periodo hasta lo que hoy denominamos el gótico, donde el gótico incluye al espacio arquitectónico algo muy interesante, que es los espacios antropomórficos, representando en las plantas la figura de Cristo. Los espacios arquitectónicos son la prolongación del cuerpo humano. Por lo tanto, determinan sus dimensiones. Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el diseño, tanto en los espacios interiores como son de dos tipos, estructurales y funcionales. Las dimensiones, proporciones del cuerpo influyen en la planta, como la altura y en especial en el mobiliario del mismo espacio. Aquí vemos que se suma a la proporción áurica la figura antropomórfica. ¿Cómo fue el avance del gótico en el mundo de la construcción? Fue a partir de reemplazar las pechinas por bóvedas de crucería, donde la cúpula y las pechinas son sustituidas por las bóvedas de crucería, formando una catenaria tridimensional, reduciendo los materiales y la consecuencia peso propio de las mismas obras. Aquí vemos a la izquierda cómo es el comportamiento de lo que era una antigua pechina sustituida solamente por las bóvedas de crucería, es decir, un arco que toma las diagonales de ese espacio central. Aquí, y cómo se va distribuyendo esos pesos a través de toda la estructura. Cada elemento estructural vemos que tiene un comportamiento de peso. Para ello, mantiene un gran equilibrio en toda la obra, tanto la bóveda central recubierta que distribuye sus cargas, y esa carga es forzada con los pináculos, los arbotantes, los contrafuertes y así sucesivamente en cada una de las naves. Así identificamos el nuevo avance estructural que es la catenaria. Hasta ahí vamos a ver en el día de hoy, y a continuación pasaré por la segunda parte de este tema.